que 10 billones vayan, que los bancos tengan la obligación de que vayan a la producción a una tasa de mercado razonable, una tasa que esté en línea con el dato de inflación. Vamos a poner un ejemplo. Entonces me decís, bueno, pero el banco pierde. No, si tiene un spread del 120, tiene tasas de costo financiero total en los créditos personales del 120 contra tasa pasiva para captar depósitos del 25, bueno, el 80% de tu negocio gira por ahí. Bueno, que el 20 gire para apalancar a la producción y vamos transicionando. Ahora, el gobierno cree que el Banco Central no tiene que intervenir en esas cosas y que el gobierno tampoco tiene que intervenir. Entonces, ¿cómo transicionar de un modelo a otro? No podés. ¿Por qué? Porque vos decidís no usar las herramientas que tenés para transicionar. Sos el rector, ponete los pantalones. ¿Esto que trajiste qué es? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el trasfondo del modelo en el que entró la Argentina desde 2016 en adelante, ¿por qué marcó 2016? Porque el nivel de endeudamiento que llevó adelante Macri lo obligaba a monetizar esa deuda que tomaba, emitía un montón de pesos para comprar esos dólares de la deuda, ¿no? Pensemos en esto, colocaba un dólar en el exterior Macri de bono y ese dólar lo recibía el Tesoro y no lo podía utilizar para comprar cosas, tenía que vendérselo al central. El central que hacía, emitía pesos y después rescataban esos pesos con más tasa. Ahí apareció la famosa LEVAC, ¿se acuerdan? Sí, que era sí, una letra que existía desde el 2001, 2002, pero que el volumen de LEVAC empezó a crecer exponencialmente en ese momento. A partir de ahí, o sea, estamos hablando de 2016 en adelante, empezó el Estado Nacional, entró en un tren de especulación muy importante, en donde todo el ahorro nacional, el ahorro mío, el ahorro tuyo, que se deposita en un banco y se calza en tasa, en vez de ir, tiene dos opciones, o va a la producción o va a la especulación. A la especulación en el sentido de se calza en LEVAX, se calza en LELIX, se calza en PASES, se calza, estoy nombrando los instrumentos que fueron, que hicieron historia. LECAPS, ¿no? Pues le fueron cambiando el nombre, pero es todo lo mismo. Todo lo mismo, digamos. El trasfondo de la operatoria es la misma. Continuó con Alberto esto. Continuó en el gobierno del kirchnerismo, o del albertismo, para que no se enojen los kirchneristas. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández también se encontró con esta situación y la continuó. No podía salir de este tren. Y el gobierno de Javier Milei, que plantea sanear el Banco Central, le pasa toda la deuda al Tesoro, pero solamente un pase. En definitiva, la lógica de fondo sigue siendo que el ahorro de los argentinos que ingresa a los bancos tiene dos opciones: o va a canalizarse a la producción o va a canalizarse al Estado. Y el Estado es el que financia esto. ¿Y por qué digo esto? Pues esto es muy importante entenderlo, porque el modelo financiero sigue siendo el mismo desde Macri hasta parte. No cambió en ese sentido. ¿Por qué? Porque el flujo de dinero del ahorro nacional no apalanca la producción. Y hasta que esta lógica no cambie, es difícil que la Argentina pueda salir de ese modelo. ¿Y cuál es la lógica para pasar de un modelo netamente financiero a uno productivo? Porque además cuando habla de productivo, una cosa es la idea que podía tener el peronismo, el kirchnerismo, digamos, en sus gobiernos sobre lo que debía ser un modelo productivo. Otra cosa es lo que Milei piensa que es lo productivo, basado en la minería, la energía, ¿no? Está claro lo que decís, está claro. No importa el modelo, digamos, acá yo no estoy hablando específicamente y he hablado mucho del modelo de Milei desde el punto de vista productivo, cuál es el que él pretende, ¿no? Pero una cosa es el modelo productivo que quiere el peronismo, otra cosa es el que quiere el macrismo, otra cosa es el que quiere Milei. Sí, claro. Cada cual puede tener sus razones,
algunas pueden ser ciertas, otras pueden ser falsas, en cualquiera de los tres modelos que estamos hablando, pero acá estamos hablando del modelo financiero. Y el modelo financiero tiene un trasfondo que es igual. La plata va al banco, del banco se remunera mediante el Estado, en este caso no con déficit, sino con aumento de deuda, en este caso, en este nuevo modelo, con aumento de deuda, porque las LECAPs capitalizan los intereses, no se reflejan financieramente en las cuentas del Estado, en el base caja todos los meses, no impactan en el déficit, pero sí aumenta la deuda. Y este modelo es igual. ¿Por qué? Porque vos todo el tiempo estás financiando al sector privado, estás generando una financiación del sector privado financiero, que es el que agarra los depósitos, el dinero, y dice, bueno, lo invierto en ¿qué? En letras que me ofrece el Tesoro Nacional. Entonces vos te encontrás con 50, 60, 70 billones que están dando vuelta, 80 dando vuelta todo el tiempo en LECAPs, en instrumentos que te dan una renta anual en dólares, y que siempre el sector financiero te exige una renta anual en dólares, y que cuando vos querés bajar la tasa de interés para que se financie la producción, te presionan el dólar, te vuelan la inflación. Si no lo controlás a esa situación, te vuela la inflación, entonces tenés que negociar. Y que es lo que le pasó la semana pasada al gobierno. ¿Qué tuvo que hacer? Sentarse a negociar. Se sentó a negociar y dijo, bueno, ¿qué quieren? Más tasa. Ok, si no nos vamos al dólar. Y si nos vamos al dólar es game over. ¿Por qué? Porque se te vuela la inflación de nuevo, tenés un quilombo, estás a las puertas de la elección. Entonces, hay que entender que la Argentina tiene que salir de este modelo financiero en el cual todo el tiempo estás siendo rehén en una especie de bucle eterno, porque en definitiva es un bucle eterno este. Todo el tiempo estás utilizando los ahorros nacionales para financiar la especulación financiera y no la producción. Entonces, es muy importante pasar de un modelo al otro, y para pasar de un modelo al otro, bueno, hay que asumir riesgos y hay que entender que un día se tiene que terminar este modelo. Sí, muy interesante. Saliendo, ¿no?, de lo que es la coyuntura más caliente, pero que hace al laburo, a la riqueza, todo, ¿no? Acá Javier dice, yo debo ser el tipo más gorila que hay, pero tengo que reconocer que el país andaba cuando el tipo de cambio era alto. Los primeros 3 años de Kirchner, después se arruinaron todo y acá estamos. Y de eso se trata, ¿no? De tal vez dejar un poco yo coincido, ¿no? Dejar un poco de lado la ideología o la lógica ideológica que lo domina todo, cuando en realidad lo que hay que ver es qué es lo que le conviene a en este caso, a nuestro país, no la ideología. Entonces a mí me parece que muchas veces están todos los gobiernos, desde Cristina a Macri y a Milei, ponen la ideología por sobre la conveniencia de lo que le beneficiaría a nuestro país en el sistema. ¿Qué quiere decir beneficiar a nuestro país? Y cuidar el laburo y que sea cada vez, digamos, que la gente tenga más guita para vivir, ¿no? Lo que se suele... Bueno, entonces, la ideología le gana. Le pasó a Cristina, le pasó a Macri y le pasa a Milei. La ideología va por arriba y eso me parece que bueno, trastabilla. Y es lo que estamos viendo, de crisis en crisis. Porque uno pensaba una cosa. Que el denominador común en la crisis de Macri, en la crisis de Alberto y en las tensiones que tiene Milei es el mismo. El denominador común es rehén del modelo financiero. Es rehén, y el modelo financiero, pese a que cambiaron 3 ideologías distintas, pero peronismo, kirchnerismo y Libertad Avanza, el modelo financiero está trazado por la misma vara, entonces, y es un modelo financiero el que te cuesta salir, porque la verdad es que sacarle la deuda al Banco Central y mandársela al Tesoro y decir, che, ¿solucionamos el problema? Claro. No, chicos, no lo solucionaron, está ahí, ahí.
Lo cambiaron de Acá lugar. mira, Tribuna Azulgrana dice, che, por favor, no es cierto lo que está diciendo Matías, mira los datos, los bancos cada vez le prestan más a los privados y menos al sector público. Bien, bien, es muy bueno el punto que acaba de marcar el oyente. Era Azulgrana. Sí, los bancos el año pasado hasta entrado este año, aumentaron fuertemente el crédito al sector privado. Aumentaron fuertemente el crédito al sector privado, no el crédito a la producción, el crédito al consumo aumentaron. Aumentaron el crédito, exponencialmente el crédito al consumo. ¿Por qué aumentó el crédito al consumo? Porque el ajuste fue tan fuerte que el universo de familias que necesitó del crédito para poder llegar a fin de mes, necesitó del crédito para poder cambiar ese electrodoméstico que se le rompió, necesitó del crédito para todo, hasta incluso para pagar la carne en cuotas. Entonces, ese modelo, ¿cómo se llamaba el oyente? Azulgrana, Tribuna Azulgrana. No tiene nada que ver con financiar la producción. Yo estoy hablando de que el ahorro tiene que ir a financiar y apalancar la producción en la Argentina. Entonces, hasta que eso no ocurra, digamos, el flujo de ahorro nacional va a ir a financiar la especulación y las crisis vía consumo. La especulación y las crisis. El modelo, por ejemplo, de Cristina Kirchner era que buscaba que el ahorro nacional vaya a financiar todo el tiempo el consumo y el consumo de bienes durables todo el tiempo, y en algún momento hubo algunas líneas, no en algún momento, mucho tiempo hubo líneas para la producción a tasas subsidiadas que a mí me parece que estaban muy bien. Entonces, hay que articular un modelo en el cual vos puedas financiar a la producción, vos puedas financiar algo de consumo, pero si vos le liberás a los bancos, como hizo el gobierno de Milei ahora, todo tipo de regulación y todo tipo de control, va a ser el banco el que va a decidir cómo va a financiar y qué es lo que va a financiar, porque es lo que le conviene al banco. Hoy, claro. A ver, la liberalización del sector financiero que hizo el gobierno ahora, ¿qué le generó? Primera consecuencia, un spread brutal entre la pasiva y la activa, como no veíamos hace años. Entonces, entre la tasa de los plazos fijos y la tasa de los créditos, ¿no? Y la tasa de los créditos. Tasa de plazo fijo, tasa de crédito. Si vos no estás ahí como rector para direccionar, y ahí empiezan, pero el Estado no tiene que intervenir. El Estado, bueno, muchachos, entonces, está bien, el Estado no tiene que intervenir. Fíjense lo que pasó con la ley de alquileres. Eliminaron la ley de alquileres, que era una ley horrible, un desastre, y fíjense lo que pasó en el último año con los alquileres y la inflación. Lo duplicó. Alquileres duplicando inflación. Entonces, tranquilos, ordenemos las cosas porque tampoco funciona así. Tampoco funciona. No, lo que pasa es que acá, como se pasó de un lado al otro, digamos, ¿no? De lo que se suele llamar el péndulo, entonces, claro, termina nada resultando, digamos, ¿por qué digo esto? Y porque aquel modelo del kirchnerismo, bueno, a favor del consumo vía subsidios, entonces eso en algún momento ¿cuál fue el problema? Ahí te quedaste sin dólares, digamos. Obvio, entonces te quedas sin dólares y terminás justamente después devaluando en una calecita donde, y bueno, la economía se resiente, hay inflación, todos los desastres que ya sabemos que ocurrieron, pero lo que vino a reemplazar aquello, y yo insisto con esto de que la ideología, el fanatismo, le ganó a la racionalidad. Yo eso lo vi en el macrismo y lo veo ahora. Entonces, donde se quieren reescribir los libros de historia, donde se cree que vos escuchás a algunos funcionarios, se creen que acá puede funcionar, lo que modelos como que pueden andar en otros lugares, pero en Argentina, por las distorsiones que vivimos y porque el bimonetarismo y por la demanda constante de dólares, producto de las sucesivas crisis, y, viste, tenés que ir a algo racional. ¿Qué quiere decir algo racional? Y que no perder el laburo, hacer que los ingresos de la gente
vayan mejorando, no empeorando, porque necesitas un mercado interno. Y sobre una base racional vas a crecer. Ahora, si el modelo, insisto con esto, por ideología o fanatismo, te lleva a que el mercado interno sea cada vez más chico, los ingresos cada vez más para abajo y el consumo no acompaña, y bueno, en algún momento chocas, a menos que entre en dólares, no sé de dónde, porque en los 90 fueron las privatizaciones, después fue la deuda, hasta que no hubo ni más privatización ni más deuda, y se hundió todo, se estalló. Entonces el tema es la racionalidad de lo que le conviene a la economía argentina. Yo coincido con lo que recién decía el amigo acá, y yo coincido, yo no soy gorila, digamos, pero él decía, me gustó el mensaje porque desenganchaba lo ideológico de lo que le conviene a la Argentina, a la economía argentina, y lo desenganchás. Entonces no importa tu gusto personal, después tu gusto personal que sea lo que sea, pero tenés totalmente. Si no es sólido lo que tenés, económicamente sólido, a ver, vas a chocar. Exactamente, Milei hizo de un patrimonio propio de su espacio político el superávit fiscal, pero el superávit fiscal no es patrimonio de los libertarios. Superávit fiscal es patrimonio de la racionalidad económica. ¿Me entendés? Es patrimonio de la racionalidad económica. ¿Me entendés? Entonces, y me voy a la etapa del kirchnerismo. El kirchnerismo financiaba el consumo y subsidiaba el consumo a una velocidad tan rápida que la producción no, digamos, apalancaba tanto el consumo sin apalancar la productividad. Entonces te chocaste con la frontera de la producción y se te voló la inflación. Entonces tampoco te sirve eso. Entonces hay que buscar equilibrios, y lo importante acá a marcar, y que traje hoy, es que hay un patrón común. Y ese patrón común tiene que ver con que la Argentina tiene que salir de digamos, de este bucle en el que está metido. ¿Por qué? Porque esto que acabo de mostrar en ese gráfico nos trae un problema. Que es ese gráfico, que es que todo el tiempo, cada vez que queremos salir de ese esquema, porque no nos olvidemos que las ganancias en dólares son del 20-30% anual en dólares para hacer tasa. O sea, ¿qué país del mundo te paga un 20-30% en dólares para hacer tasa? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, eso no está bien. No puede seguir funcionando eso. ¿Cómo transicionamos de este modelo a un modelo productivo sin que se rompa todo en el medio? ¿Por qué? Porque el modelo que le sirve la especulación todo el tiempo te pega la vuelta y te dice, te aprieto el dólar, mirá que te aprieto el dólar, dame más tasa o te aprieto el dólar. Le pasó a Sturzenegger, le pasó a Alberto, le está pasando ahora a Milei y a Caputo. Entonces me parece que hay que romper con ese modelo y hay que transicionar hacia otro modelo, y eso requiere fundamentalmente lo que decía Claudio, que nos pongamos de acuerdo todos, más allá de la ideología, en cuál es el camino que tenemos que transitar, y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Acá, por último, Batista, me pareció interesante también Facundo Alonso, y si se liberan el dólar, las tasas mantengan superávit y bánquensela con lo que pasa durante la transición, ¿no? Solo así se puede salir de este bucle que vos decís, que acá el amigo Facundo dice la rueda eterna. La rueda eterna, es verdad, es una rueda eterna. Ahora, el tema es, yo no sé si liberando, viste, acá bueno, se dice fácil, ¿no? Liberar el dólar. Fíjate que Milei, el libertario, y no cometió el error de liberar todo. Que a mí me parece bien. No. Por eso yo me quedo con esta palabra, Batista, de nuestra charla de hoy, que es la racionalidad. Ser racionales, otros dirán es pragmático, digamos, ser racional. ¿Cómo haces para que este país salga adelante después de sucesivas crisis, pero sin generar otra? ¿Qué quiere decir sin generar otra? Y que si vos agarrás y decís, y mirá, digamos, voy hacia mi plan económico, el de Milei, incluye que los salarios vayan al 1% y la inflación va por arriba, aunque sea
1,5, 1,62. ¿Y cómo haces para, digamos, que esos salarios cada vez más deprimidos hagan que, bueno, que la gente pueda consumir, que pueda tener, porque si no hay consumo, no hay laburo. Exacto. Pasa eso, o Estamos sea, de eso acuerdo. me parece que es racional. Yo coincido, insisto con lo que decía acá el hombre que se autodefinió como gorila. Yo no lo soy, pero decía, hay que aceptar que a Argentina le sirvió un tipo de cambio más alto que le permitió tener superávit de las cuentas públicas, que le permitió tener superávit comercial y crecer a partir de eso. Ahora, si después el gobierno que viene, el kirchnerismo, por ejemplo, hizo que, y bueno, ¿sabes qué? La electricidad gratis, el gas gratis, y bueno, cagaste, porque tuviste que ir, y cagaste. Ahora, Y cagó en aquel momento y cagó en la última vez que estuvieron. Exacto. No aprendieron, de loco. Completamente de acuerdo. Y fíjate esto, el dólar en 1300 lo podés sostener, hoy hablamos de si lo podés sostener o no podés sostener, lo podés sostener y el costo es una tasa casi del 47 la semana pasada, entre el 42 y el 47. Entonces decís, che, el costo al cual lo puedo sostener es en el marco de esa negociación cediendo con esta tasa que si la anualizás en dólares es obscena. Entonces decís, che, bueno, este es el juego en el que estás metido. Vos me preguntás, ¿cómo podés transicionar? Bueno, agarrá desde el Banco Central, presentá como Estado Nacional, como gobierno, presentá una ley de financiamiento PYME y arma un bloque de 10 billones de esto que va a ir al ECAPS, en vez de que vaya al ECAPS, que 10 billones vayan, que los bancos tengan la obligación de que vayan a la producción a una tasa de mercado razonable, una tasa que esté en línea con el dato de inflación. Vamos a poner un ejemplo. Bien, entonces me decís, bueno, pero el banco pierde. No, si tiene un spread del 120, tiene tasas de costo financiero total en los créditos personales del 120 contra tasa pasiva para captar depósitos del 25, bueno, el 80% de tu negocio gira por ahí. Bueno, que el 20% gire para apalancar a la producción y vamos transicionando. Ahora, el gobierno cree que el Banco Central no tiene que intervenir en esas cosas y que el gobierno tampoco tiene que intervenir. Entonces, ¿cómo transicionás de un modelo a otro? No podés. ¿Por qué? Porque vos decidís no usar las herramientas que tenés para transicionar. Entonces, bueno, sos el rector, ponete los pantalones, ¿viste?